Hay algo que ocurre en silencio dentro de mí y que, aunque no siempre soy consciente de ello, condiciona profundamente cómo siento, cómo reacciono y cómo interpreto lo que me pasa. A veces tengo la sensación de que algo ya terminó, de que una experiencia quedó atrás, pero mi cuerpo responde como si todavía estuviera ocurriendo. Como si el tiempo, para algunas partes de mí, no avanzara al mismo ritmo que para mi mente consciente. Y esa es la pregunta que quiero dejar abierta desde el inicio. ¿Por qué, aunque sé racionalmente que algo pertenece al pasado, mi cerebro y mi cuerpo reaccionan como si siguiera aquí? Cuando hablo de esto, no me refiero a recuerdos abstractos o a pensamientos sueltos. Me refiero a reacciones corporales reales, a una aceleración del corazón, a una tensión que aparece en el abdomen, a un nudo en la garganta, a una activación que surge sin pedir permiso. Desde la neurociencia sabemos que estas respuestas no son fallos ni exageraciones, son expresiones coherentes de cómo funciona el sistema nervioso humano cuando ha aprendido algo importante para la supervivencia. El cerebro no está diseñado para registrar el tiempo como lo hace un calendario. No guarda los recuerdos como archivos ordenados por fecha. Lo que hace es algo muy distinto. Asocia experiencias con estados corporales. Y cuando una experiencia fue intensa, amenazante o emocionalmente significativa, esas asociaciones quedan profundamente inscritas en las redes neuronales y en los sistemas fisiológicos del cuerpo. Esto significa que, aunque yo sepa que el pasado ya pasó, mi sistema nervioso puede seguir respondiendo como si aún necesitara protegerme. Y esa respuesta no es voluntaria. No depende de la lógica ni de la voluntad. Depende de mecanismos automáticos que se activan antes de que yo pueda pensar en ellos. Si este tipo de contenido te resulta útil, puedes suscribirte al canal para acompañarme en más explicaciones como esta. Para entender por qué ocurre esto, necesito empezar explicando con claridad qué significa realmente recordar desde el punto de vista del cerebro. Recordar no es revivir una imagen mental como si fuera una película. Recordar es reactivar una red, y esa red no está solo en el cerebro, está distribuida por todo el cuerpo. El cerebro humano funciona como un órgano de predicción. Su función principal no es pensar ni reflexionar, sino anticipar lo que puede ocurrir para ajustar el cuerpo a tiempo. Para hacerlo, utiliza experiencias pasadas como referencia. Cada vez que algo fue relevante, el cerebro guardó no solo la información del evento, sino también el estado corporal asociado a ese evento. Guardó la tensión muscular, la frecuencia cardíaca, la respiración, la activación hormonal. Por eso, cuando algo en el presente se parece mínimamente a una experiencia pasada significativa, esas redes se reactivan y el cuerpo responde antes de que yo pueda decirme a mí mismo que no pasa nada. Este fenómeno es especialmente relevante en un sistema que integra cerebro y cuerpo de forma constante. El sistema nervioso no termina en el cráneo, se extiende por la médula espinal y llega a todos los órganos. Regula el corazón, los pulmones, el aparato digestivo, el sistema inmune, todo está conectado, todo conversa. Desde este marco, hablar del pasado no es hablar solo de memoria, es hablar de fisiología, de cómo el cuerpo aprendió a reaccionar para sobrevivir y de cómo esos aprendizajes pueden mantenerse activos durante años si no se actualizan. En este punto, quiero entrar en el primer gran mecanismo implicado en esta sensación de que el pasado sigue vivo en el presente. El primer mecanismo tiene que ver con una estructura cerebral llamada amígdala. La amígdala es un pequeño conjunto de neuronas situado en zonas profundas del cerebro, una en cada hemisferio. Su función principal no es generar miedo, como a veces se dice de forma simplificada, sino detectar relevancia emocional. La amígdala evalúa constantemente si algo es potencialmente peligroso o importante para la supervivencia. Cuando la amígdala detecta una amenaza, activa una respuesta rápida. No analiza, no reflexiona, actúa, envía señales a otras estructuras cerebrales y al cuerpo para preparar una respuesta. Aumenta la frecuencia cardíaca, modifica la respiración, tensa los músculos. Todo esto ocurre en milisegundos. Lo importante es que la amígdala aprende por experiencia. Si en el pasado una situación estuvo asociada a dolor, miedo o amenaza,
la amígdala guarda esa asociación y no necesita que la situación se repita exactamente igual para activarse. Basta con una similitud, un tono de voz, un gesto, un contexto. Por ejemplo, puedo estar en una conversación aparentemente normal y de pronto notar que mi cuerpo se tensa, no ha pasado nada objetivamente grave, pero algo en esa situación se parece a una experiencia pasada en la que me sentí vulnerable. Y la amígdala, fiel a su función, decide protegerme. Este es el motivo por el cual muchas reacciones emocionales parecen desproporcionadas. No lo son. Son respuestas aprendidas que se activan automáticamente. Además, la amígdala no trabaja sola. Está conectada con el hipotálamo, una estructura cerebral que actúa como un gran regulador del equilibrio interno del cuerpo. El hipotálamo controla la liberación de hormonas, la temperatura corporal, el hambre, el sueño. Cuando la amígdala detecta amenaza, el hipotálamo pone en marcha el eje del estrés. Este eje implica la activación de glándulas como la hipófisis y las glándulas suprarrenales, que liberan hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas preparan al cuerpo para la acción, aumentan la energía disponible, afinan la atención, reducen funciones no prioritarias, como la digestión. El problema aparece cuando esta activación se mantiene en el tiempo, cuando el cuerpo sigue respondiendo como si la amenaza estuviera presente, aunque ya no lo esté. Aquí aparece el segundo mecanismo clave, la memoria corporal. La memoria no reside únicamente en el hipocampo, que es la estructura cerebral tradicionalmente asociada al recuerdo consciente y narrativo. El hipocampo nos permite ubicar los recuerdos en el tiempo y el espacio, saber que algo ocurrió antes y allí, pero hay otros tipos de memoria más antiguas y más profundas. Existe una memoria implícita no consciente que se expresa a través del cuerpo. Esta memoria está distribuida en circuitos neuronales que involucran el tronco encefálico, el cerebelo y las vías sensoriales. El tronco encefálico es la parte más antigua del cerebro desde el punto de vista evolutivo. Regula funciones básicas como la respiración, el ritmo cardíaco y el nivel de activación general. Cuando una experiencia es intensa, estas estructuras aprenden patrones de respuesta. Aprenden cómo respirar, cómo tensarse, cómo prepararse, y esos patrones pueden reactivarse sin que yo recuerde explícitamente el evento que los originó. Esto explica por qué a veces digo frases como «no sé por qué me siento así» o «no entiendo por qué reacciono de esta manera». El cuerpo recuerda aunque la mente consciente no tenga acceso a la historia completa. Además, esta memoria corporal está profundamente ligada al sistema nervioso autónomo. Este sistema regula funciones que no controlo de forma voluntaria, como el latido del corazón, la digestión o la sudoración. Se divide en dos grandes ramas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático se activa en situaciones de alerta, prepara al cuerpo para la acción. El sistema parasimpático favorece la calma, la recuperación y la digestión. En un organismo sano, ambos sistemas se alternan de forma flexible según las necesidades del momento. Sin embargo, cuando el pasado sigue activando respuestas de amenaza, el sistema simpático puede permanecer dominante. El cuerpo vive en un estado de alerta crónica y desde ahí todo se percibe como más intenso, más urgente, más amenazante. Un ejemplo cotidiano de esto es cuando digo «sé que estoy a salvo, pero no lo siento». Esa frase refleja una desconexión entre el conocimiento consciente y el estado fisiológico real del cuerpo. Aquí es donde entra el tercer mecanismo, que integra todo lo anterior, las redes cerebrales de predicción. El cerebro funciona a través de redes. No hay funciones aisladas. Existen redes que integran información sensorial, emocional y corporal para construir una experiencia coherente. Una de estas redes es la red por defecto, implicada en la autorreferencia y la narrativa interna. Otra es la red de saliencia, que decide qué estímulos son importantes. Cuando una experiencia pasada fue relevante, estas redes se ajustan para detectar señales similares en el futuro. Esto es adaptativo, nos permite aprender. El problema aparece cuando estas redes no se actualizan. Si el cuerpo no recibe señales claras de seguridad en el presente, el cerebro sigue prediciendo amenaza
y actúa en consecuencia. Por ejemplo, puedo encontrarme en una situación nueva, objetivamente segura, pero mi cuerpo responde con ansiedad. Y esa ansiedad no es un error. Es una predicción basada en experiencias anteriores que aún no han sido recalibradas. Desde este enfoque, no se trata de superar el pasado con la mente. Se trata de permitir que el cuerpo aprenda algo nuevo, que experimente seguridad real, que actualice sus respuestas. Hasta aquí he explicado cómo el pasado sigue presente a través de mecanismos neuronales, hormonales y corporales que funcionan de forma automática. Si este enfoque te resulta útil y quieres seguir profundizando en cómo el cuerpo y el cerebro construyen nuestra experiencia emocional, puedes unirte al canal y seguir explorando estos contenidos con calma y continuidad.